Si puede ser escrito o pensado, puede ser filmado, dijo Stanley Kubrick, uno de los directores de cine más reconocidos y admirados de todos los tiempos. Básicamente, para escribir una película en su totalidad hay que dirigirla, sentía yo. La tarea del director no es menor. Desde el momento en el que éste tiene en sus manos un guión literario, tiene que imaginarse la historia, traducirla en imágenes y saber sobrevivir al caos propio de la producción. Un director siempre es ese ojo externo que guía al actor en su emocionalidad. Para mí como actriz, pues yo siempre cuento historias y las cuento con un equipo. Y el equipo tiene una cabeza. Y esa cabeza es la que es el gran director de orquesta. Y lograr ser lo suficientemente intuitivo para lograr llevar la película que tiene en la cabeza a buen término. ¿Cómo se ha desarrollado este oficio en Colombia? El cine nacional parece atravesar un gran momento y la televisión colombiana ha dejado hitos de alta calidad a lo largo de su historia. Sin embargo, el mundo audiovisual se ha transformado sustancialmente, tanto en su creación como en su consumo. ¿Cómo se ha transformado este oficio a lo largo de los años? Mi nombre es Camila Wills y les doy la bienvenida a Toma el Control. Y hoy en Toma el Control tenemos dos invitados con los que conoceremos más acerca del tema del cine colombiano y de la dirección audiovisual. Vamos a darle la bienvenida primero a Camila Lobo Guerrero. Ella es una verdadera autoridad en el tema del cine en Colombia, directora, guionista y montajista, y fue la primera mujer en Colombia en incursionar en el cine como directora de largometrajes de ficción. Camila, bienvenida a Toma el Control y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Camila. Y también le damos la bienvenida a Mario Mitrotti. Él es director de cine, televisión, comerciales, videoclips y teatro, y también se ha desempeñado como crítico cinematográfico. Le damos la bienvenida a Mario. Muchas gracias por estar en Toma el Control. ¿Cómo van? ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, muchísimas gracias. Y ustedes en sus casas también pueden escribirnos en las redes sociales, porque ustedes, la audiencia, también son muy importantes, con el numeral Toma el Control para que nos cuenten acerca de este tema. Quiero comenzar preguntándoles algo muy general y es, pues, preguntar lo básico. ¿Qué significa dirigir un proyecto audiovisual? Así como en términos generales. ¿Qué significa dirigir un proyecto audiovisual? Bueno, el director audiovisual, director de cine o de televisión, es un poco el jefe en el rodaje de una obra de ficción, digamos. Hablemos del cine de ficción, que es donde yo más me muevo. Tú controlas los actores, controlas los técnicos. Es la persona que hace la puesta en escena. El director de cine o de televisión es la persona que maneja, que transfiere de un libreto, que un libreto, por más que sea un libreto técnico, es un libreto literario, lo transfiere a un lenguaje audiovisual. El director es el que sabe cómo interpretar lo que dijo el libretista o el guionista a un lenguaje audiovisual. Pero es la persona que controla, que maneja, que inventa la puesta en escena y maneja los actores y los técnicos, los encuadres, etc. En el cine, cuando es de autor, manejas la edición, eres el que controla todo el proceso. Cuando es un cine industrial o la televisión, el productor tiene otra fuerza, pero el director hace todo lo que tenga que hacer con el rodaje, con el set. ¿Okay? Camila, ¿qué significa dirigir un proyecto audiovisual? Es eso mismo, pero es contar una historia, contarla en imágenes. O sea, el director es el que justamente transforma a algo que está en lenguaje escrito,
lo transforma a imágenes. Entonces, pero pues está explicado muy bien por Mario, es trasladar eso a unas imágenes a través de los actores, a través de los encuadres. Okay. Es la puesta en imágenes de una narración. Y hablando un poco de los países y de cómo, digamos, se ha desarrollado este tema del cine y de la dirección audiovisual en el resto del mundo, usted, Camila, ¿qué particularidades le ve a Colombia como tal? ¿Qué particularidades tiene un director audiovisual acá en nuestro país o en general los medios audiovisuales? Difícil decirlo, ¿no? Porque el cine colombiano, por fortuna, es tan variado, toca tantos registros que no se puede ir por una sola línea. Entonces, tenemos la particularidad de tener muchas dificultades para producirlo. En el caso de las mujeres ha sido muy lento, muy largo. O sea, durante muchos años, durante 20 años, yo fui la única que había dirigido un largometraje de ficción, hasta que gracias un poco a la aparición de la ley de cine, de la ley 814 del año 2003, que aparece esta explosión de cine. Es decir, el cine colombiano tuvo mucha dificultad. Con Focine se hizo como un primer cine colombiano, que fueron alrededor de unos 30 o 40 largometrajes, pero a lo largo de 10 o 15 años. Luego muere durante un tiempo ese cine colombiano y renace con la ley de cine, la de 2003, y ahí viene una gran explosión de directores, de películas, y yo creo que yo diría, yo no sé, a mí me parece difícil decir que hay una característica del cine colombiano, aparte de su riqueza conceptual y visual y de registro. Ok, bueno, maravilloso. En unos instantes vamos a continuar hablando de este tema y ustedes en sus casas recuerden que pueden escribirnos a través de las redes sociales con el numeral Toma el Control. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Durante una reunión de la Junta Directiva de la Asociación de Directores de Colombia, que agrupa a 205 directores de cine y televisión, Ciro Guerra, el director de El Abrazo de la Serpiente, decidió bautizar una reforma a la Ley 23 de 1982 como Pepe Sánchez. Luis Guillermo Sánchez Méndez, el nombre completo de este director, guionista y actor de televisión, teatro y cine, fallecido en el 2016 y que quedó en la memoria colectiva colombiana con programas como Don Chinche o Café con Aroma de Mujer, dedicó sus últimos años a apoyar esta reforma en el Congreso de la República para garantizar el pago de regalías a los directores y libretistas. Antes de esa reforma, cuando se ejecutaba una obra audiovisual, sus autores debían ceder la totalidad de los derechos patrimoniales de la misma al canal o a la casa productora. Pero gracias a la ley Pepe Sánchez, ahora los directores y escritores colombianos pueden recibir regalías por los dineros recaudados por las ventas o reproducciones de sus obras, sea en Colombia o en el exterior. Ese dinero será cobrado únicamente a quienes utilicen la obra de manera pública y se lucren económicamente de ella. La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas es una organización sin ánimo de lucro que reúne a todos los profesionales que hacen parte del sector cinematográfico en Colombia. Desde ahí nace Mujeres de Macondo, que es un proyecto de exhibición alternativa que lo que busca es llevar cine colombiano a las diferentes regiones, a las universidades. Cada película se escogió donde una mujer sea líder en el proceso. Cine en Femenino es un espacio de formación, promoción, circulación y exhibición de cine, principalmente de directoras, pero también con temáticas femeninas.
yo quería escribir una película y para eso no era solo escribir el guión, sino estar presente en el diálogo con los actores, pues con el foto, con la directora de arte en mi caso, con las personas que hicieron el sonido, la música, no sé. Y bueno, finalmente dirijo Los Días de la Ballena, como pues la cosa más emocionante que me haya pasado. Fue muy hermoso, muy enriquecedor, un proceso tremendo, pero muy bello. Para mí como directora, ¿qué fue lo más difícil de hacer esta película en Colombia? Creo que más que con nuestras características geográficas, tuvo que ver con un poco con cierta desconfianza que hay hacia proyectos que nacen de las mujeres, que me preguntaran si mi película era buena o si era una película de niña, si mi película era una película cosmética o si iba a ser un trabajo serio, como con burlas de personas del equipo técnico, no sé, como que eso me pareció difícil. Digamos, cuando nosotras empezamos, en muchas ocasiones no tuvimos el apoyo ni tampoco la visibilidad de la fuerza que estábamos jalando y fue muy difícil, pero ya con el tiempo logramos que otras mujeres se sumen a estas ideas tan importantes de levantar las voces por aquellas mujeres que no tienen la voz y que a través del audiovisual lo podemos hacer. Estamos acostumbrados a vivir con ciertos micromachismos que no nos damos cuenta. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, va una persona como Livia Estela Gómez, que es una directora de cine, va a Quibdó, que fue una de las charlas que hicimos en Chocó, y ella empieza a hablar de sus procesos y de sus procesos. Empiezan estas chicas desde las universidades también a exteriorizar esos procesos. Entonces, para nosotros sembrar esa semilla es muy importante, y no solo con las mujeres. O sea, a las charlas y a los conversatorios está bienvenido todas las personas que quieran asistir, porque es que esto no es un proceso que solo hagamos nosotros, es un proceso que tiene que ser paso a paso y que toda la comunidad tiene que acompañarlo. Aquí en Colombia hay una semilla tan maravillosa, de verdad. Acaba de estrenar una película que son Los Días de la Ballena, de Catalina Rollave. En Medellín se está moviendo muchísimo. Tenemos a Laura Mora, que ya va a hacer su tercer largometraje con Cristina Gallego. Creo que siempre han estado ahí y parten de mujeres como Livia Estela Gómez, como Camila Lobo Guerrero, como Marta Rodríguez, que sembraron esa semilla, sino que siento que no les estábamos dando la importancia, no se les estaba dando esa importancia. Ahora con todo esto que está pasando es como que las que están ahí empiezan a brillar esa luz que siempre han tenido pero que no la habíamos visto. En la industria colombiana cinematográfica, las mujeres que están logrando romper esas barreras ha sido por su creatividad, su tenacidad y no tenerle miedo un poco a enfrentarse a un mundo tan masculino. Decirles que esto está hecho con las tripas, con las manos, el corazón, las orejas, los pelos, todo lo que tenemos está puesto aquí y que por eso es tan emocionante compartirlo con ustedes. Así que bueno, un aplauso para ustedes que están aquí con nosotros. Continuamos en Toma el Control hablando del oficio del director audiovisual en Colombia y quiero hacerles una pregunta a los dos nuevamente y es acerca de su formación. ¿Cómo fue su formación como directores audiovisuales? ¿Fue aquí en el país? ¿Fue afuera? Y si fue afuera, ¿por qué lo hicieron? Porque no había, digamos, cómo formarse en esa época en nuestro país, de pronto. Camila. No, en esa época no había. Yo estudié en París. Yo me fui a París a hacer una licenciatura en Historia del Arte. Me agarró mayo del 68 en París. Estuve muy metida en la Escuela de Bellas Artes y de ahí pues ya había descubierto yo el cine latinoamericano y dije, esto es lo que yo quiero en la vida. Entonces estudié cine en París. No lo había intentado aquí en Colombia, pero igual aquí no había escuela donde estudiar cine. La Escuela de la Nacional nace mucho después, en los 80s. De manera que, digamos que
mis antecesores, que fueron Pacho Norden y Jorge Pinto, también habían estudiado en París, y otro poco de gente del cine de ese momento, es decir, los que empezamos a hacer cine en los 70s y 80s, venía a estudiar cine en Norteamérica, era como el lugar tal vez en San Francisco, en California y en Nueva York. Sí, no había escuela aquí. Maravilloso. ¿Y Mario? Bueno, cuando yo estudiaba medicina, yo vivía en Venezuela en esa época. Mis padres vivían en Venezuela, yo vivía en Venezuela. Y me fui formando, llegó un momento, me entré a teatro en la universidad y me tocó trabajar con un famoso director que ustedes son muy jóvenes, pues Camila sí se recuerda. Yo trabajé con Vittorio Gassman, un actor italiano, director que ganó muchos premios como director de teatro, y él fue a producir una obra en el Teatro de la Universidad Central de Venezuela, que es como decirte la Universidad Nacional de Colombia. Y yo era el asistente de él y por ahí me fui metiendo, dejé la medicina, me dediqué al teatro y después me metí en cine como asistente de director. En ese momento había mucha película extranjera que se filmaba en Venezuela y estuve como asistente en muchas películas. Luego fui a Roma, al Centro Experimental de Cinematografía, y estudié en el centro un tiempo, no completé, porque después me fui a trabajar a hacer películas de vaquero, esas que llamaban los espaguetis western, ¿no? Entonces estuve haciendo muchas películas y luego llegué a Colombia de la mano de Ciro Durán, que quería hacer una película de bandoleros en el año 67, 68, que se llamaba Aquileo Venganza, que fue la primera película que se hizo en Villa de Leyva, y ahí me fui quedando en Colombia y haciendo de todo, pues haciendo cine, haciendo televisión, haciendo comerciales, haciendo videoclips, en fin. He estado en muchos aspectos de la cinematografía, de lo audiovisual más que nada. Bueno, ¿no? qué bueno. Camila, y bueno, usted después de estudiar en París llega a Colombia y empieza a incursionar siendo mujer en esa época, a ser una de las primeras directoras en largometrajes. Cuéntenos cómo fue esa experiencia cuando era un área netamente de hombres. Yo empecé haciendo montaje, haciendo edición. Le propuse a Manuel Franco, que estaba dirigiendo un corto, le propuse que yo se lo editaba y a él lo nombraron director del Teatro Municipal y entonces me lo soltó y de ahí seguí un buen tiempo, no me acuerdo, 5 años o algo así, haciendo montaje. Eso lo cuento porque es que es muy importante el camino despacio, digamos. Desde yo abajo. no empecé siendo directora, eso además habría sido muy difícil. Y luego entonces fui asistente de dirección de varios largometrajes y finalmente comencé a dirigir cortometrajes. Tuve la buena suerte de que me gané muchos premios de la época que era Colcultura, antes del Ministerio de Cultura. Y eso me dio como la seguridad en mí misma, digamos, para ponerme a dirigir un largo, que en esa época era una plata que a uno le prestaba, Focine, y uno tenía que devolverla, sin hacer mayor estudio de mercadeo ni nada. Era así medio loco y suicida en lo económico. Pero digamos que como que fui andando paso a paso, haciéndome campo en un mundo que sí realmente era de hombres, no había directoras mujeres, pero digamos que yo tenía como mucha seguridad en mí misma o algo así, sabía lo que quería, había estudiado juiciosamente, de manera que pues eché para adelante. Qué bueno, de verdad. Mario, usted ha trabajado en largometrajes, en cortos, en videoclips, en comerciales. Quiero preguntarle, en telenovelas. ¿Varía el oficio de ser director audiovisual según el formato? Varía un poco. Varía más que nada de golpe en los encuadres, que tú en cine de golpe tienes encuadres más abiertos, más paisajistas. En televisión tienes que cerrarte un poco más, ¿ok? Pues la pantalla es más pequeña. Pero en general el oficio de director audiovisual
en cortos, en largos, en telenovelas, es más o menos parecido. O sea, tienes que hacer más o menos la misma práctica. Sí, así es. Y Camila quería también ampliar esta información. Yo diría que la dirección de actores es diferente Total. en cine que en televisión. Porque es que en cine tú vas a tener un primer plano de una cara de un tamaño como de 5 metros por 3 o algo así, de manera que es mucho más contenida. Se habla en un tono mucho más bajo y el encuadre también, o sea, se trabaja como muy precisamente en los encuadres. En televisión, en primer lugar, hay 3 cámaras. El actor muchas veces no sabe en cuál cámara está. Claro, un actor con mucha experiencia ya sabe cuál, pero el novato no. Pero tiene un mayor campo de acción. En cine es una precisión enorme. El actor tiene que llegar a la marca donde tiene foco y donde está en un primerísimo plano, de manera que la dirección de actores es un tanto distinta. Y un comercial tiene cliente. Yo nunca hice comerciales. Ok. Ese sí fue un mundo vedado para mí y yo diría, no tengo idea, pero yo creo que muy pocas mujeres dirigen aún a la fecha. Hoy hay una directora de comerciales nomás. ¿Una? Sí, solamente una. Bueno, Camila, hablemos también de su carrera y, si no estoy mal, su ambición en un inicio fue el tema documentalista y terminó metiéndose más en la ficción. Cuéntenos cómo fue, esos retos que tuvo al principio para llegar a lo que es hoy. No, yo creo que yo quería que cuando fuera grande hacer ficción, pero el documental es un acercamiento al cine, digamos que más fácil, en el sentido de que uno, en primer lugar, no maneja un equipo grande. Un documental lo hacen 3 personas, ¿no? Cámara, sonido y alguien que ayude en producción. Entonces, y esa tal vez es también la razón de que muchas mujeres en Colombia hacen documental y muy pocas pasan a la ficción, porque implica un mayor dominio de la gente, de un equipo. En un largometraje uno tiene un equipo de 40 personas, ¿no? Entonces, por eso quizá empecé, porque en los primeros documentales yo hacía cámara. Yo hice cámara en muchos de esos, me encanta hacer cámara, o me encantaba, ya hoy en día no volví a hacer, pero lo hice como por los pasos iniciales. Y después, otras veces en la vida, pues he vuelto al documental porque es un lenguaje muy rico, pero digamos que lo mío sí siempre, lo que estuvo pensado y como lo que yo quería, era la ficción, sí. Okay. O sea, el documental, digamos que ha sido esporádico en mi carrera. Lo que yo siento firme y, digamos, donde he sido más yo, puede ser la ficción. Maravilloso. Quiero hacerles una pregunta a los dos y es hablar ahora de las transformaciones tecnológicas que vemos y es hablar de las dificultades y también de lo que se hace más fácil de pronto con la tecnología, no solamente hablando en temas de producción, sino de consumo. Mario. Sí, o sea, con las nuevas tecnologías, tanto en cine, hoy en día no se filma en películas porque ya hay muy poco stock, hay muy pocos directores que logran seguir filmando en cine, en la película física. Casi todo es digital, ¿no? El digital te permite, primero que todo, no hay tantas luces, no hay tanto equipo, es mucho más fácil de manejar. Hay mucho Steadicam, mucha cámara a mano, montar las escenas de una manera mucho más moderna, ¿no? Lo mismo pasa en televisión, o sea, hoy en día tú ves una telenovela, un seriado, y está hecho con la técnica del cine, o sea, está hecha más o menos igual, tenemos la puesta en escena es muy parecida. Antes las telenovelas y las cosas se hacían mucho en estudio, desde hace unos 15, 20 años casi todo se hace en exteriores, entonces las dos se están pareciendo cada vez más y hay que reconocer que la técnica en telenovela, en seriado de televisión de Colombia ha sido muy exitosa
Por eso Colombia es un país muy exitoso a nivel de la parte de televisión, del dramatizado de televisión en el mundo entero. Y hay muchos directores de televisión que a veces incursionan en el cine, que funcionan muy bien. Hay muchas directoras, Laura Mora, que también acaba de hacer una película muy exitosa, está Liliana, o sea, hay muchas directoras en televisión que son muy buenas y tienen toda una puesta en escena muy moderna, y la nueva tecnología es la que ha permitido esa agilidad en la puesta en escena, tanto de cine como de televisión. Camila, ya en temas de consumo, de pronto, ¿cómo cree que ha favorecido la tecnología? Bueno, porque es que la cantidad de posibilidades para ver algún audiovisual son enormes, ¿no? Antes, cuando era el cine, había que ir a una sala de cine y era muy difícil traer el público. Hoy en día, como que el audiovisual llega a la casa de la gente y no hay que salir a buscarlo, ¿no? Le llega a su celular, a su teléfono, le llega por todos lados. De manera que, y eso ha hecho que evidentemente el lenguaje haya cambiado. Es un lenguaje mucho más rápido, más ágil, ¿no?, que las películas de gran pantalla. O sea, a mí me encantan todos los desarrollos tecnológicos y siempre procuro estar como al día, porque me parece que es un deber del autor, ¿no? Así es. Estar al tanto de lo que está pasando, y me parece fascinante lo que hay ahora. Ahora hay unas camaritas que son como de 4 centímetros, ¿no?, que tienen su propio Steadicam y que filman cualquier cosa. A mí me parece maravilloso eso, poderse uno ir con una camarita entre el bolsillo y narrar lo que ve. Así es. Sí, me parece fascinante. Vamos a hacer una pequeña pausa en Toma el Control y ya volvemos. As a content provider, it's no better time than now. There's so many different buyers of content that if you create content, it's like a golden age. I mean, I've been in the business over 25 years, and I've never seen such a hunger for content because of all the competition. If I have an idea for like a movie that's mostly Hispanic, for instance, I can go make a big movie like that because there's so many buyers. So it's really a unique, wonderful time. And you cater it to their service, but your storytelling is timeless and universal. So this next movie I just finished a couple days ago, all my children worked on it, and I could see that it inspired the whole crew, the whole cast, to work together with their own families, and it changed the whole feeling. Working with my kids on this opened up a whole thing where I never wanted to push my kids into making movies, because like, who wants to work with their dad? But after this experience, I saw how much it taught them. It was more life lessons than it is specific about craft or filmmaking. Filmmaking is more about life. So now where I would go now is to continue to mentor, because I've already got to have a great career. But it's also by mentoring others and teaching them, it makes the work more exciting for me and feels like I have more of a purpose to tell stories, not just for myself, but for others. So I decided to mandatorily make them work on every movie, since even if there aren't going to be filmmakers, just because it was the most potent way to learn extremely valuable life lessons on how life, you can make a plan, it falls apart, and then it gets better because of your creativity you bring to it. And that's life. It's wash, rinse, repeat. That's life. Continuamos en Toma el Control hablando del oficio del director audiovisual, y quiero preguntarles algo un tanto incómodo de pronto, pero pues también es importante hablarlo, y es si ha sido valorado el oficio del director audiovisual en nuestro país. ¿Cómo les ha ido a ustedes y qué opinan de esto? Mario. Yo sí creo que es valorado, y cada vez más. Recuérdate que hace unos 30, 40 años, telenovelas o
o seriados en televisión. El director casi ni aparecía en los títulos. Viene cuando traen a David Stiebel de Argentina, comienza como el respeto al director. Antes era como alguien que switchaba las cámaras, era el director en televisión, ¿no? Hoy en día ya hay directores, hoy en día no, hace 30 años el director tiene mucha importancia en la televisión, que es, digamos, el camino que ha recorrido el audiovisual en Colombia, porque el cine, como dice Camila, ha sido esporádico. De vez en cuando logramos hacer una película. Últimamente se están haciendo más, ya hay como una industria, ¿no? Que tiene una continuidad. Pero la continuidad completa del audiovisual siempre lo ha manejado la televisión. Y cada día la televisión con los audiovisuales son cada vez mejores. Fíjate que, por ejemplo, grandes compañías como Netflix trabaja en Colombia cosas que de golpe Narcos México se hace en Colombia, con directores colombianos, con actores colombianos. Traen actores de todos lados, ¿no? Como hacíamos con Telemundo, RTI, que lo hacíamos en Colombia, aunque eran novelas hechas para el mercado hispano de Estados Unidos, pero los directores, los actores, había mezcla de todo, pero la mayoría de las veces los directores éramos colombianos, ¿no? Ok. Camila, ¿está valorado el oficio? Yo no estoy tan de acuerdo. O sea, es posible que sí el director de televisión esté muy valorado. El director de cine, yo creo que lo ha tenido muy difícil. Sí. A mí me parece que sobre el pobre cine colombiano ha habido, o hubo durante muchos años, una leyenda negra de que el cine colombiano se oía mal, de que el cine colombiano era solo violencia y solo narcos. Y yo creo que, pues, en los últimos tiempos, sí, gracias quizá a que Ciro Guerra estuvo escogido para candidato al Oscar hace un par de años, como que ha revertido esa situación, pero no ha sido muy fácil para el cine colombiano a nivel, digamos, de la prensa, a nivel del público general, como que se quedaron con un cierto tipo de cine, que es el cine comedia, que es muy importante que lo haya Diego García y sus películas del 25 de diciembre. Pero lo demás ha sido un cine muy difícil de tener el favor del público, el cine colombiano. Ha sido un trabajo lento y quizá los premios internacionales puede que estén ayudando en este momento, porque el resto no. Digamos que yo en lo personal no me quejaría, porque como fui rarita, la única mujer, no sé qué, primera, entonces me daban más o menos algo de prensa, pero yo siento que ha sido muy difícil en general para el cine colombiano. Y Mario, en términos de condiciones laborales, digamos que uno puede hacer alguna diferencia con otros países a cómo se está tratando el director o cómo se ha tratado el director audiovisual, teniendo en cuenta que ustedes han trabajado fuera. Digamos que en telenovelas estamos en un buen nivel a nivel latinoamericano, ¿ok? A nivel de cine, no, porque el cine, el director hace tantos esfuerzos para lograr hacer una película que termina hipotecando su casa para poder hacer la película. Porque el problema es que Colombia tiene ley de cine, perfecto, muy aplaudida, pero les faltó una cosita. Cuando el Estado invierte en proteger el cine colombiano, en la ley se les olvidó que les falta una parte, que les falta un decreto para cómo se distribuye y cómo se exhibe el cine colombiano, como son las leyes de protección en el mundo entero. ¿Cómo es posible que Colombia te ayude más o menos a la producción de una película, pero después te dejan en manos del mercado? Y el mercado, por supuesto, la gente que está en el mercado lo que quiere es ganar dinero, perfecto. Y la película colombiana de golpe le falta el $1.000.000 que usa el cine norteamericano o el cine europeo en promocionar. Entonces no tenemos promoción, por lo tanto tenemos que tener lo que tiene Argentina, lo que tiene México, que es un decreto que protege
a lo menos para que el cine colombiano se vea una semana, ¿ok? Entonces, hace falta un decreto, un reglamento de distribución y exhibición del cine colombiano. Si no, ¿para qué están gastando dinero? ¿Para qué? ¿Para dejarlo a mano del mercado? No. Cuando hay protección es porque tienes que proteger todo. La producción, la distribución y la exhibición. Tienes que proteger todo. Y en Colombia está faltando eso, cosa que en la televisión no pasa, porque la televisión es un negocio y se hacen las cosas que se pueden vender, ¿ok? O sea, por eso hay una continuidad en cuanto al dramatizado de televisión. Así es. Hablando de leyes, hablemos de la ley Pepe Sánchez. ¿Qué es? ¿Por qué surgió y qué opinan ustedes de ella? Camila. A ver, la ley Pepe Sánchez es la ley que defiende los derechos de autor de directores, de guionistas y de compositores musicales de una película y de quien hace la animación. O sea, todo esto parte del Convenio de Berna, que es de 1886, al cual se suscribieron casi todos los países del mundo, 186 países, suscribieron el Convenio de Berna. ¿Qué es el Convenio de Berna? El que reconoce derechos de autor a los autores de una obra, y Colombia firmó una ley, la Ley 23 de 1982, que adhirió al Convenio de Berna y que establece cuál es el autor audiovisual. El autor audiovisual es el que escribe el guión o el libreto, el que dirige la obra audiovisual, el que compone la música o el que dibuja la animación. De manera que Colombia está adscrita a eso, pero faltaba aclarar el punto de la remuneración por exhibición. Entonces, la ley Pepe Sánchez, que es del 2017, es la ley que establece que el director audiovisual y el guionista tienen derecho a una remuneración por la exhibición y puesta a disposición de su obra. Es decir, es un derecho que lo tiene que pagar el exhibidor. ¿Sí? Ok. ¿Explico más? No, clarísimo. Claro. ¿Algo que quiera agregar, Mario? Hacer una ley para un artista es algo como prohibitivo. De repente se nos apareció que cuando pedíamos tener una sociedad de gestión para poder recaudar el dinero que se le debía a los directores y escritores audiovisuales en el mundo entero, como te dije antes, Colombia es el tercer país del mundo en producir y exportar telenovelas. Había mucho dinero en Europa de los directores, de los escritores, pero no te lo van a dar si no existe una sociedad de gestión. Entonces había que hacer una sociedad de gestión. La Dirección Nacional de Derecho de Autor te lo niega porque le falta una ley. Entonces por eso pues éramos un grupo muy pequeño en ese momento, Camila, Teresa Saldarriaga, Ciro Durán, yo y la abogada Adriana Saldarriaga. Hicimos pues una ley muy pequeña, muy pegada a la ley Fanny Mickey de los actores, ¿no? Ellos empezaron antes que nosotros y nos empezamos a reunir hasta que descubrimos a la representante de la Cámara, Clara Rojas, del Partido Liberal, y al doctor Horacio Serpa, senador, que se hicieron cargo con nosotros de impulsar esta ley. Y ahí comenzaron a llegar muchos directores, muchos escritores, mucha gente del audiovisual a apoyarnos y tuvimos una gran fuerza en el Congreso. En un año sacamos la ley en 4 debates y en los 4 debates la ley fue votada por unanimidad. O sea, la ley sale en el 2017. Por supuesto, apenas sale, siempre hay un ciudadano que por ahí sale y demanda la ley. Estuvimos 8 meses con abogados, constitucionalistas, etcétera, para salvar la ley. Se salva la ley, comienza todos los trámites de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que son muy fuertes para que exista una sociedad de gestión. Tenemos una sociedad de gestión de directores que se llama DASC y una sociedad de escritores que se llama Redes, y formamos parte, pues desde hace tiempo formamos parte de lo que es, digamos, la FIFA del derecho de autor, que se llama CISAC, sede en París, ¿no?
es la que gobierna el derecho de autor primario en todos los países del mundo, en 122 países, ¿no? O sea, SISAC es el jefe, pero SISAC tiene una parte que se llama Writers and Directors, que es la parte audiovisual, y nosotros pertenecemos a eso. Desde el año pasado fundamos FESAL, que es la Federación de Sociedades de Autores Audiovisuales Latinoamericanos, solamente de los latinoamericanos, y es muy fuerte hoy en día. Entonces estamos muy unidos haciendo toda una campaña, no solo en CISAC, en Writers and Directors, en ADAL, en FESAL, para que el audiovisual en la parte del derecho de autor tenga mucha fuerza y cada día tiene más fuerza en todo el mundo. Qué bueno. Yo quiero agregar algo que quiera cuál agregar. es, digamos, la ventaja o la utilidad de esa ley y de ese recaudo. Es que el director de cine y de televisión o el guionista o libretista son personas que trabajan freelance, a destajo. Un director puede tener trabajo 2 meses en el año y el resto 10 meses está sin trabajo o algo así. ¿Qué pasa con esa irregularidad de los trabajos tanto de directores como guionistas? Que en su vejez, que ya no los llaman, se pueden morir de hambre. La gente de mi generación y hasta más atrás nunca cotizó para pensión, por ejemplo. Entonces, las personas mayores de 60 años que han sido libretistas o guionistas o directores no tienen una pensión. El tener acceso a sus derechos de autor significa que cada vez que vuelve y se pasa una obra de ellos, reciben una remuneración. Es decir, que es una cosa de justicia alimental porque el productor de esa obra la sigue vendiendo. Total, ¿no? total. Es decir, Betty la Fea, ahorita es otra vez un éxito. Habría que saber qué pasaría. Afortunadamente existe esa ley, es decir, que en este momento Mario Rivero, que está viejo, puede volver a tener ese derecho de autor del éxito que está teniendo en este momento Betty la Fea. No solamente RCN tiene esa utilidad, sino el director y el guionista o el libretista, que en este momento ya no existe, pero que espero que lo tengan sus herederos. Así es, que bueno, pues nosotros vamos a ir a una pequeña pausa en Toma el Control y ya vamos a volver para concluir nuestro tema de hoy. Pues yo creo que el papel del director es implantar el guión de manera visual. Yo creo que un director es muy importante en una producción audiovisual, puesto que él es el que se encarga de ordenar todo, el que está pendiente de que todo esté funcionando bien. Y lograr causar emociones en la gente que no podría causar otra posición. Tiene que ser muy concreto a la hora de firmar y concretar las cosas. Podría decir que, por ejemplo, El Ciudadano Kane es una película muy importante que influyó en el medio. También puede ser como Odisea en el espacio y telenovelas. No consumo mucho, pero me parece que la importancia que tuvo Betty la Fea para este país como a nivel internacional fue muy importante en este medio. Para mí, La Vendedora de Rosas o Betty la Fea. Hay una en específico que me gusta que se llama Friends, que es dirigida por Martha Kevin y David Gerson. Pues yo creo que para todos los que nos gusta este medio, nosotros idolatramos a Tarantino. O sea, es un tipo que ha innovado mucho en el medio. Víctor Gaviria, porque pues él ha hecho trabajo con actores naturales muy interesantes. Robert Rodríguez, que es uno de los directores más emblemáticos tanto acá como en Hollywood, que ha hecho muchas películas que en mi generación y en generaciones pasadas ha marcado una diferencia. Y es el que me inspira a mí a estudiar dirección de cine y televisión. Festen, la celebración de Lars von Trier, fue como una de esas películas que me marcó muchísimo como en mi carrera. Bueno, a mí me encanta Mauricio Navas porque muestra todo lo que es el periodismo en Colombia, que me parece que es bien interesante esa muestra y cómo se meten las historias y cómo teje las historias a través del periodismo. Creo que Christopher Nolan
es un director que ha logrado hacer cosas importantes en el cine, de contar historias profundas y poder lograr que una historia de un superhéroe tenga una nominación al Oscar. He tenido unos directores maravillosos que de verdad se dedican a uno como actor, y también he tenido otros que simplemente fabrican escenas y lo que se trata es de mostrar números. A mí siempre cuando veo un actor suelto o cuando yo me siento suelta, no me siento cómoda. Cuando yo me siento parte de la orquesta, creo que estoy en armonía. Como actriz en realidad amo que me dirijan, yo no soy directora, yo actúo y yo hago lo que me mandan a hacer. Un director siempre es ese ojo externo que guía al actor en su emocionalidad y en ese camino que el actor tiene que recorrer en la línea dramática de los personajes. El director es el que te tiene que guiar, el que tiene que sacar todas las emociones para que estén de acuerdo con tu personaje. El director para mí es de las piezas más fundamentales a la hora de una película, de una serie, de una telenovela, de una pieza. Y continuamos en Toma el Control, y ya para empezar a cerrar y a concluir este tema, que como dice Mario, fuera de cámaras podríamos hablar por muchas horas, quisiera preguntarles si ustedes están vigentes en este momento, si los han llamado para alguna producción, y cómo ven precisamente la función de un director audiovisual a futuro en nuestro país. Yo creo que hay una gran vía que se abre, que es Netflix, y que son todas estas producciones, digamos, por el éxito que están teniendo ya algunos directores que están trabajando con Netflix y con los canales que se van a abrir de Disney, etcétera. Lo que yo siento ahí es si esa colombianidad se va perdiendo, si nos volvemos como un producto internacional como sin sabor a nada. Así es. Digamos que eso sería mi preocupación. O sea, que futuro como trabajo maravilloso. Hay mucho, sí. Pero me preocupa eso, que se vaya borrando un cine o una televisión más colombiana. Es decir, sello. El sabor que tenían las telenovelas colombianas, que fueron maravillosas. Lamento que eso se vaya perdiendo en aras de empacarlo en una cosa absolutamente internacional que no sabía nada. Vamos a ver qué pasa con eso. Y precisamente, para terminar, ¿ustedes qué consejo le darían a jóvenes que nos estén viendo ahorita, o a jóvenes que ustedes encuentran que les dicen, bueno, yo quiero ser director audiovisual, hacerlo, no hacerlo, y cómo hacerlo? Ver mucho cine y conocer mucho de dónde son. O sea, es como triste querer uno ser como un gringo de segunda clase, ¿no? Yo prefiero ser auténticos, conocer realmente la cultura colombiana y los valores colombianos, y usando toda la tecnología para contar lo que somos, porque digamos que en el cine, a mí lo que me gusta cuando voy a cine es todo lo que yo aprendo de una nación o de un grupo humano, claro, o de un país, ¿no? De manera que eso tiene que ser. Pero hay una nueva generación que es fantástica y que yo sí tengo mucha esperanza. Así es, Mario. Un director es alguien que tiene un gran deseo de contar una historia, de contar historias y de decirlas de una manera. Y esas historias tienen que ser originales, tienen que ser historias que te ayuden para que el ser humano sea cada día mejor. Así y no es. Para que el ser humano sea cada día peor. Así es. Pues Mario y Camila, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Toma el Control. Fue un gusto y un honor haberlos tenido. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Gracias a películas como El abrazo de la serpiente o Señorita María, el cine colombiano y sus directores han logrado un nuevo reconocimiento en el mundo y una nueva mirada de los propios colombianos sobre su cine. Pero estos resultados son solo una parte de un gran proceso de creación audiovisual que se gesta en nuestro país desde hace casi un siglo. No olviden escribirnos a defensor@canal13.com.co y continúen opinando a través de las redes sociales con el numeral Toma el Control. Nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.